Me llamo Emily Miller, tengo 35 años y soy directora de marketing en Miller Holdings, donde mi padre es el CEO. Haber crecido a la sombra del imperio corporativo hizo que mi camino profesional pareciera predestinado, facilitado por conexiones familiares pero cargado con la expectativa de la excelencia. Hace 2 años, me casé con Jack, un hombre que empezó como colega y pronto se convirtió en mucho más. Se suponía que era el comienzo de un capítulo lleno de felicidad. La vida tiene su propio guión, a menudo marcado por giros inesperados. Esto se volvió dolorosamente claro cuando regresé temprano de un viaje de negocios. La escena que se desarrolló ante mí en la sala de estar de nuestra casa era algo sacado directamente de una pesadilla. Allí estaba Jack, el hombre con el que prometí pasar mi vida, y una mujer cuya presencia era como un fantasma de mi pasado que deseaba que permaneciera enterrado. Pero lo que realmente desgarró las costuras de mi realidad fue la pequeña y nueva vida que sostenía en sus brazos, un bebé. Así que, el bebé ya nació, ¿eh? Los enfrenté, las palabras cargadas de traición y dolor. ¿Por qué, Jack? ¿Cuánto más necesitas burlarte de mí antes de estar satisfecho? Mi corazón latía con una mezcla de emociones, cada mirada hacia él era como una aguja en mi piel. Ya había tenido suficiente. Estoy harta. Voy a volver a casa de mis padres, declaré, mi voz una mezcla de rabia y resolución. No podía soportar otro momento en esa casa, en su presencia. Me acerqué a la mesa, agarré los papeles de divorcio que había preparado como medida de precaución en los primeros días de nuestros problemas matrimoniales y me dirigí a mi habitación. Empaqué solo lo esencial, no miré atrás ni me despedí. Salí de la casa y conduje directamente a casa de mi hermano. Su preocupación era evidente mientras revisaba los papeles de divorcio. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Hablamos brevemente, su apoyo fue un pequeño consuelo en el caos. Sin perder otro momento, me dirigí a la oficina para presentar los papeles de divorcio. Fue abrupto, frío incluso, pero necesario. La finalidad del acto fue un pinchazo agudo en mi corazón ya dolorido. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, una mezcla de alivio y culpa me invadió. Mis padres estaban sorprendidos y enojados, pero su respuesta inmediata fue protectora y feroz. Usa también a nuestro abogado, insistió mi padre, marcando ya al abogado para asegurarse de que tuviera la mejor representación. Fue solo después de instalarme en mi antigua habitación que me permití reflexionar sobre el torbellino en que se había convertido mi vida. Recordé a mi novio de toda la vida antes de Jack, como planeamos un futuro juntos hasta que su trabajo lo llevó al extranjero. La distancia fue demasiado, lo que llevó a una dolorosa ruptura que me dejó como una cáscara de mí misma. Fue durante ese tiempo vulnerable que Jack había intervenido, preocupado y reconfortante. Había estado allí cuando estaba en mi punto más bajo, lo que hizo la traición subsiguiente aún más dolorosa. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales y discusiones familiares. A pesar del ajetreo de actividades y del apoyo de mi familia, quedaba un sentimiento hueco. Había perdido a un esposo, a un amigo, y ahora, navegando por las secuelas, apenas empezaba a comprender la verdadera extensión de los escombros emocionales dejados a raíz de su traición. Asentí distraídamente al escuchar la noticia de su posible traslado. ¿Trasladado a dónde?, pregunté, tratando de ocultar mi creciente inquietud. A una cliente que principalmente ha estado manejando mi colega. Yo la he estado apoyando, pero el proyecto está creciendo, así que quieren que esté allí directamente, explicó Jack, con un tono mezcla de orgullo y anticipación. Siempre había sido un excelente vendedor, un pilar del éxito en su campo, y sus habilidades sin duda habían impulsado el rendimiento de la empresa en numerosas ocasiones. Traté de sonar de apoyo, estoy segura de que lo harás genial, como siempre lo has hecho. Pero por dentro, sentí un toque de incomodidad, una premonición de que las cosas no eran tan perfectas como parecían. A pesar de sus reaseguros, la distancia que este nuevo papel pondría entre nosotros parecía una nube ominosa que se cernía sobre nuestra relación recientemente reparada.
Nuestro matrimonio había comenzado en terreno inestable, nacido de un periodo de intensa vulnerabilidad para mí. Jack había estado allí cuando estaba luchando con mi ruptura anterior, ofreciendo un hombro en el que apoyarme y una presencia reconfortante. Me alimentaba cuando no tenía apetito, me invitaba a salir cuando notaba mi soledad, y su preocupación, aunque a veces se sentía abrumadora, era algo en lo que había llegado a depender mucho. No estás sobreviviendo solo por tus padres, Emily. Estás prosperando porque te esfuerzas, tal vez incluso demasiado, solía decirme, tratando de levantarme. Sus palabras eran reconfortantes, y en mi estado de desamor, eran a lo que me aferraba. Su afirmación, siempre me has gustado, Emily, había sido un salvavidas lanzado a mí durante mi tormenta emocional. Cuando finalmente confesó sus sentimientos y sugirió que intentáramos una relación, yo estaba indecisa pero eventualmente convencida. Mi corazón, frágil y anhelante de estabilidad, veía en él un rayo de esperanza. Nos movimos rápidamente, quizás demasiado rápido, desde salir juntos hasta casarnos, y poco después, vivíamos juntos en el condominio que originalmente había comprado para compartir con mi exnovio. La vida parecía iluminarse. Mi trabajo floreció, lo que resultó en mi ascenso a directora, y los días estaban llenos de lo que parecía ser una felicidad genuina. Sin embargo, debajo de la superficie de esta nueva alegría, había corrientes de duda y un sentimiento molesto de que tal vez, solo tal vez, me estaba conformando con una vida creada más por circunstancias que por elección. Cuando Jack hablaba sobre su nuevo papel potencial, estas dudas resurgían. La idea de que trabajara lejos de mí, comprometido totalmente con un proyecto que no tenía vínculos conmigo, desencadenaba un sentimiento de alarma. ¿Era nuestra relación lo suficientemente fuerte como para soportar otra separación, aunque fuera profesional esta vez? ¿O simplemente me estaba engañando a mí misma, pretendiendo que este arreglo era lo que realmente quería? Aunque una parte de mí estaba orgullosa de sus logros y quería apoyarlo incondicionalmente, otra parte temía lo que su ausencia podría revelar sobre la verdadera naturaleza de nuestra conexión. ¿Habíamos construido algo duradero, o era simplemente un arreglo conveniente que se desmoronaría con el más mínimo tirón? Estos pensamientos daban vueltas en mi mente mientras lo observaba, su rostro iluminado de emoción por el futuro, un futuro que quizás, por primera vez, cuestionaba mi lugar en él. Sentirme incómoda con toda la situación era quedarse corto. El traslado a Pennsylvania del Norte, donde se suponía que Jack trabajaría junto a una empleada de segundo año que había asegurado al cliente, parecía convenientemente sospechoso. No ayudaba que estuviera escuchando sobre esta configuración por primera vez, y los detalles hacían poco para aliviar mis preocupaciones. ¿Por qué se le encargó a un empleado tan junior un papel tan importante? ¿Y por qué allí, en una empresa de la que nunca había oído hablar? Mi mente se llenaba de dudas. ¿No tenías una gran colaboración prevista con un cliente importante?, le pregunté a Jack una tarde, tratando de entender la lógica detrás de su decisión de aceptar el traslado a pesar del momento. Sí, aún estaré trabajando en eso. Pondrá una carga en el equipo con el que estoy trabajando, aunque, respondió, sonando un poco a la defensiva. La conversación se sentía como caminar sobre hielo fino. ¿Cuál es el punto entonces de ir allí, si es un proyecto tan grande aquí? Presioné, incapaz de ocultar mi frustración. La cara de Jack se oscureció, su habitual tranquilidad deslizándose ligeramente. ¿De verdad necesitas decir tanto, Emily? Así como tienes tu trabajo, yo tengo el mío. Creo que aunque estemos cerca, hay cosas que puedes y no puedes decir. Su respuesta dolió, pero mi ansiedad solo se profundizó. Ir a Pennsylvania del Norte significa que te quedarás allí con ella, ¿verdad? Sí, bueno, no van a vivir juntos, ¿verdad?, pregunté, necesitando alguna forma de reaseguro. Por supuesto que no, eso no va a pasar. Pero va a ser un traslado desconocido, así que la estaré apoyando. Es parte del trabajo, explicó, como si eso debiera resolver el asunto. Sus palabras, es parte del trabajo,
resonaron en mi mente, dejándome poco espacio para discutir. Sin embargo, como alguien que anteriormente había sentido el dolor de la separación, un poco más de reaseguro habría sido reconfortante. A pesar de mis dudas persistentes, comenzó el traslado, y al principio, Jack regresaba a casa todos los fines de semana. Esos fines de semana eran preciosos, se sentían como un salvavidas. Realmente me siento tranquilo con la cocina de Emily, decía mientras disfrutaba de las comidas que preparaba con cuidado. Hice mucho, así que no te contengas. También he preparado muchos platos para llevar que puedes llevar contigo, le dije, empacando confort en cada contenedor, esperando que de alguna manera acortara la distancia entre nosotros durante la semana. Gracias por hacer esto cada semana, aunque estés ocupada con el trabajo también, Emily. Estar solo, me resulta un fastidio cocinar después de regresar del trabajo, así que mi dieta es un desastre, admitió agradecido. Hacer platos para dos los fines de semana en realidad también me ayuda a mí, respondí, tratando de mantener una apariencia de nuestra rutina. De verdad, gracias. Vamos, no es natural para una esposa, ¿verdad?, dijo él, y yo respondí. Con una sonrisa tímida, pensando que tal vez estos esfuerzos podrían mantener viva nuestra conexión. Por un tiempo, creí que esos fines de semana continuarían para siempre, un pequeño santuario contra la tensión de nuestras circunstancias actuales. Sin embargo, alrededor de un mes y medio después de que comenzara el traslado, las visitas de Jack empezaron a disminuir en frecuencia. Luego llegó el fin de semana en el que no volvió a casa en absoluto. Tengo que ir a jugar al golf con algunos clientes este fin de semana, explicó por teléfono, su voz desprovista del calor habitual. La rutina que habíamos construido, frágil como era, comenzó a desmoronarse, dejándome preguntándome sobre el verdadero costo de su ausencia, tanto para nuestra relación como para mi paz mental. Me disculpé conmigo misma, creyendo que todo comenzó lo suficientemente inocuo con su traslado por un proyecto importante. La naturaleza ocupada de su nuevo rol era esperada, pero cuando Jack lograba venir a casa, noté que estaba pegado a su teléfono más de lo habitual, desatando una chispa de duda en mi mente. Recordando sus reaseguros de que era bienvenida en cualquier momento y armada con las llaves de repuesto que me había dado, decidí hacer una visita improvisada a su residencia temporal en el norte de Pennsylvania un fin de semana. Cuando llegué, Jack no estaba allí. Le envié un mensaje, parece que estás fuera. Te esperaré a que regreses, y usé mi llave. Estaba extrañamente tranquila mientras lo seguía discretamente, observando cómo entraban en un edificio corporativo. Al día siguiente, de vuelta en casa de mis padres donde había estado hospedándome después de un viaje de negocios, tenía el lunes libre. Pasé el día cocinando la cena para mis padres y disfrutando de un tranquilo café después. Fue un momento de paz raro que fue interrumpido bruscamente por el timbre persistente de la puerta, resonando por la casa como una alarma frenética. Tan pronto como entré en la sala de estar, algo parecía extraño. Se suponía que era un espacio temporal de soltero, sin embargo, un dulce aroma flotaba en el aire, un aroma que no provenía de ningún ambientador. Era débil pero inconfundible, e inmediatamente me puso en guardia. A pesar de esto, el apartamento estaba en gran parte como lo recordaba desde su mudanza inicial, ordenado y no excesivamente desordenado, incluso con su agitada agenda. Mientras hacía algo de lavandería, incluyendo un par de días de su ropa, me encontré con el mismo aroma nuevamente, que emanaba de una de sus camisas. ¿Era posible que perteneciera a una colega femenina que usara un perfume fuerte? El pensamiento persistió incómodamente en mi mente mientras desempacaba comestibles en la cocina y comenzaba a preparar comidas para llevar. Luego, escuché llaves en la entrada. «Emily, ¿estás aquí?» Jack llamó mientras entraba, sonando sorprendido pero no descontento. «¿Terminaste de jugar al golf ya?», pregunté, tratando de mantener mi tono casual. «Sí, empezamos temprano por la mañana y terminamos alrededor del mediodía», respondió. «Hubiera sido agradable si me hubieras dicho tus planes de venir antes», agregó, su voz llevando un toque de molestia.
Fue una decisión repentina. Dijiste que podía venir en cualquier momento, incluso si no estabas aquí, así que pensé que sería agradable visitarte a veces, expliqué, sintiendo la necesidad de justificar mi presencia. Dije eso, pero me sorprendiste, dijo, moviéndose detrás de mí en la cocina. Al pasar, ese mismo dulce aroma que había notado antes flotaba de él, intensificando mis sospechas. Después de esa visita, hubo más fines de semana en los que Jack no volvió a casa. De vez en cuando, seguí visitando su lugar temporal para preparar comidas para llevar como antes. Sin embargo, a medida que mis propias responsabilidades se intensificaban con un proyecto importante que exigía viajes frecuentes y reuniones interminables, mis días libres disminuían. Incluso en esos raros días en los que lograba descansar, estaba demasiado agotada para hacer mucho más que recuperarme. Las visitas al apartamento de Jack se volvieron poco frecuentes y la comunicación se redujo a mensajes y llamadas de video ocasionales. Hola, oye Emily, lo siento, estoy ocupado en este momento. ¿Puedo llamarte después? ¿Está bien? Se convirtió en un intercambio común. Incluso cuando nos conectábamos, el momento nunca era el adecuado y nuestras conversaciones eran breves, reflejando el creciente desajuste en nuestras vidas. La distancia, tanto física como emocional, seguía creciendo, proyectando una sombra sobre lo que alguna vez había parecido una relación segura. Es difícil precisar exactamente cuándo Jack y yo comenzamos a perdernos las visitas del otro consistentemente, pero después de un periodo agitado, un fin de semana finalmente se presentó cuando pude tomar un descanso adecuado. Ansiosa por reconectar, decidí sorprenderlo en su apartamento temporal en el norte de Pennsylvania. Le envié un mensaje con anticipación para avisarle que iba a ir, pero el mensaje quedó sin leer. Cuando llegué y usé mi llave de repuesto para entrar, lo primero que noté fue el abrumador aroma dulce que me había preocupado antes, ahora era más fuerte que nunca. El apartamento en el que entré ya no era el simple espacio masculino que recordaba. Cojines rosados en forma de corazón y mantas a juego chocaban abruptamente con la decoración que conocía. La mesa todavía tenía 2 juegos de platos de lo que parecía un desayuno reciente. En el dormitorio, la ropa de mujer colgaba abiertamente en el armario, y la ropa de descanso esponjosa estaba doblada ordenadamente en la cama. No había lugar a dudas, estos eran signos de convivencia. Con el corazón hundiéndose, dejé los comestibles en la mesa y me senté en el sofá, abrumada por la traición. La espera se extendió interminablemente hasta que escuché llaves en la entrada y las voces que se acercaban de 2 personas, Jack y su colega junior, Parker. Se congelaron en la puerta al verme. Emily, ¿por qué estás aquí?, tartamudeó Jack. Envié un mensaje, ¿sabes? ¿Estabas demasiado ocupado siendo acogedor con ella para leerlo? Mi voz era tranquila, pero el dolor detrás de ella era palpable. La razón por la que no podías venir a casa no era por el golf o el trabajo, ¿verdad? Era porque estabas haciendo tiempo para tu amante, continué, mi acusación colgando pesadamente en el aire. Jack parecía angustiado. Emily, no es lo que piensas. Yo. ¿Cuándo comenzó tu aventura con ella? Ya estabas visitando aquí la primera vez que vine, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo?, demandé, el dolor y la ira burbujeando. Es el aroma, el dulce aroma. Pude olerlo en la habitación y en la ropa la primera vez que vine aquí. Lo siento, murmuró débilmente, incapaz de sostener mi mirada. ¿Qué vas a hacer, Jack? Quedarte aquí con ella en lugar de volver a casa significa que la has elegido a ella, ¿verdad? Emily, espera un minuto. ¿Quieres estar con él lo suficiente como para hacerlo divorciarse de mí?, intervino Parker, su voz temblando. Lo siento mucho. Solo espera un momento, Emily. Déjame hablar con ella a solas por un rato, dijo Jack, su voz desesperada. ¿Qué significa eso? Si estás diciendo que vas a ir con ella, ustedes 2 ya no necesitan hablar más. No, voy a volver con Emily, dijo de repente, volteándose hacia mí.
¿Por qué no puedo hablar más enérgicamente cuando tengo todo el derecho de acusarlo?, me pregunté a mí misma, sintiéndome agotada por todo el asunto. A pesar de todo, hice lo que Jack pidió y les di tiempo para hablar, saliendo afuera para darles espacio. Me rodeé sin rumbo por el lugar desconocido, perdida en pensamientos y traición. Eventualmente, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack: ¿terminaste de hablar? Sí, sus cosas ya se fueron. Eso significa que estás terminando esa relación, ¿verdad? No podría durar para siempre. Estaba fuera de mí, Emily. Lo siento, me envió un mensaje de texto, tratando de reparar lo que se había roto. Para ser honesta, su disculpa, aunque necesaria, parecía insuficiente para borrar las escenas que acababa de presenciar y la confianza que se había quebrado. El futuro de nuestra relación pendía en la incertidumbre, manchado por la traición y el dolor. No podía creerlo. ¿Cómo podía confiar y perdonar tan fácilmente a un exmarido que me había traicionado tan profundamente? Hablaré con la empresa sobre regresar del traslado, había dicho Jack, pero ¿cómo podía confiar en él cuando Parker también podría regresar fácilmente? Su lugar de trabajo, después de todo, estaba alquilado con gastos de la empresa, y tener una aventura en un lugar así era una grave violación de cumplimiento. Lo siento, pero tengo que informar esto a la empresa, le dije firmemente. Su respuesta fue inmediata y defensiva: ¿vas a informarme a la empresa, Emily? Jack, ¿realmente lo sientes? Si lo hicieras, no dirías algo así, ¿verdad?, cuestioné, siendo profundamente consciente de la posición vergonzosa en la que esto me ponía, especialmente siendo una Mallory y tener que informar sobre la violación de cumplimiento de mi propio esposo. Lo siento, repitió, pero para entonces, ya había tomado una decisión. Fiel a mi palabra, su traslado pronto concluyó. Decidí informar la situación solo a mi hermano, que es el CEO. A partir de ahí, se emitió una directiva a través de recursos humanos. Aunque causó algunas molestias a la otra parte, entendieron una vez que se explicó que su carga de trabajo en la sede había aumentado. Después de que el traslado terminara, Parker tomó una licencia, supuestamente por problemas de salud, aunque la razón real quedó poco clara. Sin embargo, no tener que verlos a ninguno de los dos en la empresa fue sinceramente un alivio para mí. De vuelta a vivir juntos como pareja, mi exmarido parecía haber reflexionado genuinamente sobre sus acciones esta vez y se esforzó por priorizar nuestro tiempo juntos desde su regreso. A pesar de mi ajetreado horario con viajes de negocios y tareas, me aseguré de pasar la mayor cantidad de tiempo de calidad juntos posible. Por cierto, ¿cuánto tenemos en nuestros ahorros ahora? Ha estado creciendo bien, ¿verdad?, pregunté una tarde, reflexionando sobre nuestra estabilidad financiera. Sí, gracias a que eres tan diligente cada mes, está acumulando bien, respondió Jack. Parecía sincero. Lo cual era reconfortante de alguna manera. Lo siento porque mi salario no es tan alto, agregó, algo avergonzado. Eso no importa en absoluto. Se trata de cada uno de nosotros haciendo lo que podemos, ¿verdad?, le aseguré, afirmando que nuestro esfuerzo conjunto era lo que más importaba. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta desde nuestro matrimonio, designada para varios planes futuros como comprar una casa o tener hijos. Dado que cada uno manejaba sus propios salarios, configuramos cuentas dedicadas para gastos y ahorros, cada uno contribuyendo con una cantidad predeterminada. Yo manejaba la cuenta de gastos, mientras que mi exmarido estaba a cargo de la cuenta de ahorros. Han pasado 2 años, debemos haber ahorrado bastante, ¿verdad?, reflexioné, pensando en nuestro futuro. Sí, tal vez sea hora de empezar a buscar una casa. ¿Qué te parece? No estoy seguro de si deberíamos optar por un condominio, una casa independiente, o incluso comprar terreno, pero pensé que podría ser bueno comenzar a investigar. Eso es muy tú, Emily, dijo Jack con una sonrisa, pareciendo genuinamente emocionado. Porque realmente lo estoy esperando. La gente suele decir que cambiar de hogar puede cambiar tu suerte.
Con ese pensamiento en mente, cada vez que tenía tiempo, comencé a adentrarme en los listados de bienes raíces, con la esperanza de dar un nuevo giro en nuestras vidas y tal vez, en nuestras fortunas también. Mientras buscaba en línea propiedades o exploraba diversos vecindarios que despertaban mi interés, intentaba aprovechar al máximo el tiempo que mi exmarido estaba fuera en viajes de negocios. En uno de esos días, con tiempo solo para mí, estaba caminando por cierta ciudad cuando una figura dolorosamente familiar captó mi atención. A su lado estaba una mujer que esperaba no volver a ver nunca más, caminando tomados de la mano, su presencia tan natural como si perteneciera allí. Era evidente por su lenguaje corporal que este no era un encuentro accidental, declaraba abiertamente la naturaleza de su relación. Notablemente, su vientre estaba prominentemente redondeado, indicando claramente que estaba embarazada, y él la miraba con una mirada cariñosa que dejaba, curiosa y algo aprensiva. Fui a verificar quién era. Para mi consternación, era mi exmarido, parado allí como si fuera lo más natural. A pesar de las protestas de mis padres para que lo enviaran lejos, insistí en manejarlo yo misma. Abrí la puerta principal para encontrarlo mirándome desde más allá de la reja. «Emily, por favor déjame hablar», suplicó, su voz desesperada. No pude evitar sonreír ligeramente por la ironía. «¿Qué pasa?» ¿Apareciendo en la casa de la mujer a la que echaste como si nada hubiera pasado? ¿Cómo te atreves a visitarme de nuevo después de todo lo que has hecho? Mi tono era tranquilo pero teñido de frialdad. «Bueno, no tengo nada más que decirte», comencé. «Pero yo sí. ¿Por qué ya no puedo usar la llave de la casa, Emily? ¿Sabes algo al respecto?» «Oh, déjame adivinar. Volviste del trabajo, intentaste usar tu llave y no funcionó, así que viniste aquí a preguntarme. Cuando te envío mensajes de texto, ni siquiera aparecen como leídos, eso es porque te bloqueé». «¿Por qué?» «Porque estamos divorciados ahora, y no hay razón para que interactuemos. Por cierto, cambié las cerraduras. Sería problemático si los extraños entraran, ¿verdad?» «¿Extraño? Vivo allí, ¿sabes?» «¿Qué? ¿Por qué asumes que puedes seguir viviendo en esa casa por tu cuenta? Esa casa está a mi nombre, ¿sabes?» «Oh, alguien se llevó una idea equivocada», dije, mi voz goteando de sarcasmo. «Decirme que empacara tus cosas y me fuera, me pregunto qué estabas pensando». No pude evitar sonreír con malicia a mi exmarido, viéndolo visiblemente inquieto, lo que hizo que mi sonrisa fuera aún más amplia. «Pero si haces eso, ¿qué pasa con mi lugar?», preguntó, aún tratando de encontrar algún terreno firme. «¿No está el lugar de Parker?» «La vivienda de la empresa del cliente, ¿verdad?», le respondí, resaltando efectivamente las alternativas que seguramente tenía disponibles, dadas sus enredos. «Ya había enviado tus cosas allí, creyendo que prácticamente habías estado viviendo allí desde que regresaste. Parecías haberte instalado tan naturalmente como respirar, con tu novia embarazada a tu lado. ¿Recuerdas cuán sorprendida estaba cuando los vi mientras buscaba casa? Sí, ese día cuando te dije que estaba buscando casas y terrenos cada vez que encontraba algo de tiempo libre. Uno de esos lugares estaba en la misma área donde los vi a ustedes dos, tomados del brazo. Curiosa, los seguí y los vi entrar en la vivienda de la empresa del cliente. El letrero afuera fue realmente útil. Debes haber sabido lo que estaba a punto de decir a continuación. Con una expresión tensa, esperaste mis próximas palabras. Tal como anticipaste, continué, esa cliente, Parker, ¿no los encontró? Tu rostro cayó, confirmando mis sospechas. Ella encontró a ese cliente y eso condujo a tu traslado. Pero sabes, algo me pareció extraño desde el principio. Una empresa en el norte de Pensilvania que nadie conoce, es extremadamente improbable que una chica con solo 2 años, que ni siquiera ha hecho visitas de venta sola, encuentre a tal cliente. Entonces, ¿cuál es la verdad? En realidad es la empresa de tu amigo, ¿no es así?
Mientras veía a mi exmarido palidecer, decidí exponer todo lo que sabía, un detalle tras otro. Justo antes del traslado, Parker, que acababa de comenzar su segundo año, fue asignada a tu equipo de ventas. Los dos comenzaron a trabajar juntos con más frecuencia, a veces con ella apoyando a tus clientes. A medida que pasaban tiempo juntos, su relación se volvió romántica. El deseo de pasar más tiempo juntos llevó al plan para un traslado conjunto. Pero un traslado no sucedería convenientemente, la única opción era crear una oportunidad para ello. Con eso en mente, consultaste a un amigo que dirigía una empresa en el norte de Pensilvania y aseguraste una promesa, pensando que sería más fácil manejarlo si no se supiera que él y el cliente estaban conectados. Decidiste que Parker encontraría al cliente, con tu apoyo. Además, con un cliente nuevo en una región desconocida, manipular algo de información probablemente no se expondría. Y dado que era la empresa de un amigo, estarían dispuestos a cooperar según fuera necesario. Como excelente vendedor, tu deseo de asegurar un gran proyecto nuevo mientras mentorizabas a una colega sería visto positivamente por la empresa, haciendo que la historia fuera más plausible. Jack, usaste eso en tu beneficio, ¿verdad?, dije, mirando directamente a mi exmarido, dejando que el peso de mis palabras y la realidad de su engaño se hundieran en él. Su silencio fue la única confirmación que necesitaba, su culpa escrita claramente en su rostro. Estaba tan atónita por la precisión de mis observaciones que quedó sin palabras, sus manos apretadas con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Su cuerpo se rigió mientras absorbía la realidad de lo que el trabajo en el lugar de traslado realmente implicaba. Fue bastante malo, ¿verdad? Porque era la empresa de tu amigo, casi no ibas a trabajar. Y cuando lo hacías, tenías un papel de apoyo en un proyecto que el cliente ya estaba expandiendo, a cambio de proporcionarte un espacio para tu aventura. Dejaste que tu amigo usara el prestigioso apellido Mellor para alisar las operaciones de ventas de su empresa. El trabajo que hiciste en el norte de Pensilvania era básicamente sobre mantener tu aventura y aprovechar el apellido Mellor para hacer contactos y entretener, ¿verdad? Expuse los hechos cruda y directamente, sin dejar espacio para malentendidos. Completamente desinflado por mis acusaciones, mi exmarido murmuró en voz baja, ¿cómo lo supiste todo eso? Su pregunta fue menos una pregunta y más una capitulación, reconociendo la profundidad de mi comprensión. Formo parte de la familia Mellor, ¿sabes? Si decido investigar algo, puedo usar cualquier medio necesario para hacerlo. Descubrir que la empresa de tu amigo estableció una nueva sucursal en la vivienda de la empresa hace un año, por tu recomendación, fue fácil, expliqué, mi voz firme e implacable. Tu amigo estaba agradecido por el apoyo en la expansión de su negocio, pero tú convenientemente expandiste la empresa de tu amigo para tu propio uso futuro, ¿no es así? Entonces, ¿y qué? Él estaba feliz. Su empresa creció. Es un ganar-ganar, no, retrucó, su comportamiento ahora desafiante y arrogante. En cierto modo, sí. Pero cumpliste tus deseos poniendo la carga en otros sin asumir ninguna tú mismo. No hay otra palabra para eso que no sea astucia. Solo has sido inteligente para vivir tu vida. No debería ser criticada por ser astuta, argumentó, su tono afilado e impenitente. Quizás después de todo no importe. Fue un interés mutuo, siempre y cuando no moleste a nadie más, ¿verdad? Sus palabras, sin embargo, sonaban huecas, considerando las implicaciones de sus acciones. Pero lo que ustedes dos hicieron terminó siendo castigado como una violación de cumplimiento en Mellor, ¿verdad? Sabiendo eso, continuaron su relación. ¿Es esa una interpretación correcta?, presioné, sin dejarlo evadir las consecuencias de sus acciones. La licencia de Parker no fue debido a una enfermedad, sino por un embarazo de la aventura, y aún sigues manteniendo esa relación, causando problemas incluso al cliente. ¿Cómo planeas asumir la responsabilidad de eso? Por eso me divorcié. El divorcio es un asunto entre nosotros como pareja. La responsabilidad asumida al divorciarnos es hacia mí,
pero ¿qué pasa con la responsabilidad por el escándalo en el trabajo? Lo desafía aún más. Mira, ya sea que tenga una aventura o tome un traslado a la fuerza, no molesta a la empresa. Lo que interrumpe son los asuntos internos como las aventuras y afectan a otros hasta cierto punto. Si las personas están en traslado o en licencia, naturalmente la carga de trabajo se desplaza hacia otros, causando estrés. No conoces la situación mientras estás ausente, argumentó, aún tratando de justificar sus acciones. Por eso puedes decir tales cosas. ¿Qué? Nadie se quejó conmigo, así que no hubo problema, ¿verdad? La gente no te lo dijo no porque pudieran, sino porque no podían, concluí, señalando la carga silenciosa que sus acciones habían impuesto a otros, un vendedor talentoso y el esposo de una hija de Mellor o no, su comportamiento había tenido consecuencias de largo alcance. Temblaba, apenas contenía la rabia que crecía dentro de mí mientras las verdades que nunca quise enfrentar salían una tras otra. No sabía, pero resulta que has estado aprovechando el nombre de Mellor interna y externamente, ¿verdad? Eso es lo que me dijo un colega, comencé, mi voz gruesa de emoción. Jack me miró, claramente sorprendido por la confrontación. Te aprovechaste de mí cuando estaba destrozada por mi ex. Pensaste que era tu oportunidad, e incluso presumiste a tus colegas, si digo que siempre la he amado, definitivamente caerá por mí. Apostaste por eso, ¿verdad? Debe haber sido divertido, tener a los ingenuos cayendo tan fácilmente, lo acusé, la amargura palpable en cada palabra. Mi colega había revelado estas perturbadoras percepciones entre lágrimas, sin sentirse culpable pero compartiendo el peso emocional de la revelación. En el momento en que tú, Amelie, te estabas desmoronando, no pude decir nada que te golpeara aún más fuerte, habían dicho, explicando su silencio. Ahora, enfrentada nuevamente con Jack, tuve que asumir la responsabilidad por el camino que había elegido, y para hacer eso, necesitaba asegurarme de que este hombre frente a mí enfrentara la marea del arrepentimiento. Me elegiste porque querías el nombre Mellor y su riqueza, ¿verdad? ¿Y qué si lo hice? ¿No es obvio? Tener a la hija de un CEO como colega, siempre sobre el trabajo, nunca casarse, y luego destrozada por un hombre, fue una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Sé cómo manejar a las mujeres, hacerte caer por mí fue demasiado fácil, replicó, sus palabras despiadadas e impenitentes. No fue divertido en absoluto, no divertido seducir, no divertido salir, no divertido casarse, así que pusiste tus ojos en tu nueva favorita por algo de emoción, continué, desvelando cada verdad con el corazón pesado. La razón por la que no terminaste conmigo incluso cuando tenías otra mujer fue porque estarías en problemas sin el nombre Mellor y su riqueza, ¿verdad? Jack no lo negó, solo se burló, ¿y qué? Por cierto, el presidente de esa empresa cliente era como tú, ¿verdad? Jugando con tus juegos y obteniendo algo a cambio. Sin ofender, pero suena como algo que un podrido pensarían. Tus habilidades de ventas son solo el encanto que adquiriste para seducir a las mujeres, lo acusé, las piezas del rompecabezas encajando demasiado claramente. ¿Te lo dijo él? Jack finalmente murmuró, su fachada comenzando a resquebrajarse. Sí, escuché todo acerca de cómo eras podrido durante tus días de estudiante, engañando a numerosas chicas y usándolas para ganar dinero. Así que tenía mucho sentido que me apuntaras por mi nombre y riqueza y tramara esquemas maliciosos para pasar tiempo con esa mujer. ¿Por qué lo contó todo? La voz de Jack era una mezcla de shock y enojo, claramente sin esperanza. Probablemente intentó salvar su propia piel. ¿Qué? ¿Sabes que esa empresa estaba trabajando secretamente contra Mellor por el bien de sus intereses mutuos, y el apoyo que brindaban era claramente una violación de cumplimiento? Y era el propio presidente, ¿verdad? Si Mellor tomara medidas contra ellos, una empresa de ese tamaño no tendría ninguna posibilidad, ¿verdad? Expuse la cruda realidad, sin dejar espacio para dudas. Bueno, eso es así. Ya no puedes ocultar tu relación o los hechos de nosotros. Sabemos todo,
declaré, sellando la conversación con el peso de una verdad innegable. Jack bajó la mirada, murmurando, en serio, su voz desvaneciéndose, la realidad de su traición y sus consecuencias finalmente se le estaban haciendo evidentes. Continué torciendo el cuchillo aún más, centrándome en las traiciones financieras. ¿Y qué hay de nuestra cuenta de ahorros conjunta? Hice los cálculos solo para mis contribuciones, 2,000 pesos al mes durante 2 años, más bonificaciones de 6,000 pesos en ocasiones. Eso suma 72,000 pesos, ¿verdad? Mis 72,000 pesos aún están en esa cuenta, ¿no es así? Bueno, eso es. Supongo que es imposible decir que está allí, ¿verdad? Ya que te lo has gastado todo en otra mujer, presioné, sabiendo la verdad incluso antes de que respondiera. Te lo gastaste todo en ella, ¿verdad? ¿Sabes? Su colega lo dijo a un compañero nuestro. Como en realidad, parece que está teniendo un romance con Jack, y él ha estado gastando sus ahorros en ella. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Lo hizo Susie? Revelé, observando cómo su rostro se contorsionaba al enfrentar la realidad de sus indiscreciones. Sí, esa mujer, de todas las cosas, estaba hablando de su romance contigo a un colega en el trabajo. ¿Puedes creerlo? Y ha estado consiguiendo que gastes los ahorros en ella. Me pregunto si sabe que eso es básicamente malversación, añadí, afilando cada palabra con evidente desprecio. ¿Malversación? Si sabías que podría considerarse malversación usar activos compartidos. Ver a mi exmarido palidecer de repente, sus expresiones cambiando rápidamente, fue realmente cómico. No pude contener la risa que había estado reprimiendo más tiempo, y estalló en mí, haciéndome reír ruidosamente como si la estuviera expulsando desde lo más profundo de mi vientre. Inicialmente aturdido, mi exmarido se enfureció por mi risa, su rostro enrojeciéndose mientras comenzaba a lanzarme palabras enojadas. Incluso eso parecía ridículo, y logré calmar mi risa, jadeando por aire. Qué grosero es reírse en la cara de alguien, pero es demasiado divertido. Te has puesto tan nervioso por cosas que has estado haciendo durante años. Mira tu cara en el espejo, está tan ocupada con emociones, es hilarante. Debe haberse dado cuenta después de que se lo dijeran. Mordiéndose el labio y con las orejas poniéndose rojas, mi exmarido se quejó, cállate, mientras se daba la vuelta para esconder su rostro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Solo para que lo sepas, nuestros abogados ya están en esto. Todo lo que acabo de hablar ha sido verificado a través de nuestros abogados, incluyendo daños compensatorios y punitivos. Imagina cuánto te costará. ¿No te atreverías a reclamar una división de bienes en el divorcio después de cometer malversación, verdad? Consigue un abogado y hagámoslos hablar. ¿Qué dices? Mordiéndose el labio y deteniéndose a pensar, mi exmarido de repente comenzó a disculparse. Emily, lo siento, por favor, perdóname. Empecemos de nuevo, por favor. Todavía te amo más, Emily. ¿Tú sientes lo mismo, verdad? Por eso te casaste conmigo después de 6 meses de salir, e incluso viniste a buscarme de la segunda ubicación, ¿verdad? Mirándome con ojos esperanzados, sus ojos estaban llenos de una expectativa inexplicable, creyendo que si decía esto, yo volvería a él. De ninguna manera, dije firmemente. No, ¿por qué no? Me perdonaste antes. Nuestro matrimonio fue un error, ¿y quién lo probó? Tú lo hiciste, Jack. La finalidad en mi voz no dejaba espacio para más discusiones, marcando el fin de una era definida por la decepción y la traición. He hecho lo que he podido y he asumido la responsabilidad, ahora es tu turno de asumir la responsabilidad por todo lo que has causado. Incluso mi exmarido parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. La esperanza en sus ojos se desvaneció rápidamente y luego desapareció por completo. Han pasado meses desde entonces, y sigo ocupada con el trabajo en la empresa como de costumbre. Si algo ha cambiado, es que ahora estoy trabajando rodeada de un cambio de escenario, por la ventana, puedo ver la Torre Eiffel a lo lejos.
Sí, actualmente estoy trabajando en París. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para probar a trabajar en el extranjero y empezar de nuevo, Amelie? Un buen colega mío dirige una consultora aquí y dijo que les encantaría contar con mi experiencia como un intercambio temporal. Fue una propuesta repentina de mi hermano, aunque sorprendida, también estaba agradecida. Quería cambiar mi entorno, cargada por el pasado, y comprometerme plenamente con lo que quería hacer, encontrarme de nuevo. Han pasado meses desde que acepté con gratitud la oferta de mi hermano. Ha sido difícil adaptarse a una industria desconocida y un nuevo idioma. He estado aferrándome desesperadamente, finalmente comenzando a sentir que me estoy acostumbrando al ritmo de trabajo aquí. Por supuesto, mucho de esto se debe a la consideración del CEO, un amigo de mi hermano, y sobre todo, un reencuentro inesperado poco después de mi llegada realmente me ha motivado. Justo cuando pensaba que tal vez era hora de terminar por hoy, apagar mi PC y empezar a ordenar, una sombra cayó junto a mí. ¿Estás a punto de terminar? Sí, pensé que sería un buen momento para dar por terminado el día, respondí. La voz pertenecía a James, mi exnovio con quien me separé hace años debido a malentendidos. Resultó que James también estaba terminando. Y sugirió ir a comer a un restaurante italiano favorito donde brindamos con nuestros vasos. Parece que te has acostumbrado bastante al trabajo, notó. Supongo que finalmente estoy captando el ritmo, pero todavía estoy abrumada por la falta de vocabulario. Hay demasiados términos técnicos y termino revisándolos diariamente con mi cuaderno y diccionario, confesé. Yo también fui así al principio. Tus oídos y cerebro se acostumbrarán eventualmente. Eres inteligente, Amelie, estarás bien, de verdad. Además, me alegra verte cada día más alegre, sonrió. ¿No te diste cuenta de cómo estabas cuando llegaste aquí por primera vez?, preguntó gentilmente. Bueno, sí, han pasado muchas cosas. Lo siento, si nos ponemos serios, fue en cierto modo culpa mía, ¿verdad? Incluso cuando intentaba negarlo con un no a las palabras abatidas de James, el responsable James no estaba convencido y realmente se entristeció. Escucha, el camino que elegí fue mío. Claro, podría haber habido un catalizador, pero lo que siguió fue mi responsabilidad. Pero honestamente, aprecio el sentimiento. Gracias, dije, extendiendo mi vaso hacia el de James, chocándolos suavemente juntos. Finalmente reaccionando al sonido, James ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. Realmente está bien ahora, ¿sabes? Mi exmarido y su pareja enfrentaron consecuencias tanto de la empresa como de la sociedad. Arreglé las cosas a través de la pensión alimenticia, y venir aquí fue toda mi decisión. Bueno, encontrarte a ti, James, aquí fue inesperado, fue verdaderamente casual. Al llegar, ser presentada a James porque había alguien en la empresa fue más allá de lo inesperado. Ambos estábamos tan sorprendidos que terminamos mirándonos en silencio. James había venido a París, dejó la empresa para la que solía trabajar y se unió a esta. Tenía sentido porque mi hermano no lo sabría, pero dada la forma en que nos separamos, fue increíblemente incómodo al principio. Sin embargo, una vez que comenzó el trabajo, la incomodidad desapareció debido a la abrumadora carga de trabajo y pronto interactuar con James se volvió natural. Estaba sinceramente contento de reunirme con Amelie. Tenía remordimiento sobre cómo terminaron las cosas sin siquiera vernos, confesó James una noche mientras revisábamos archivos de proyecto juntos. Cuando llegué aquí por primera vez, estaba tan desesperado como lo estás tú ahora, Amelie. Honestamente, creo que estaba en peor estado. No podría haber imaginado reírme sobre una comida con un colega unos meses después de comenzar mi asignación. Ya veo, fue así, ¿verdad? Ahora lo entiendo, respondí, dándome cuenta de que no había sabido o más bien no había intentado comprender las luchas de James. En última instancia, estaba demasiado consumida por mis propios problemas para ver realmente a James. Esto también era cierto para mi relación con mi exmarido. Desde que llegué aquí,
siento que finalmente he podido enfrentarme a mi verdadero yo. Lo siento por haber sido siempre tan egoísta. La distancia fue algo nuevo para ambos, pero a veces pienso si hubiera una segunda vez, tal vez funcionaría. No estoy pensando en apresurarme en nada en este momento, pero espero que algún día podamos ser algo más que trabajo nuevamente. Su mirada, dirigida directamente a mí, trajo de vuelta recuerdos de hace años. El hecho de que todavía albergara tales pensamientos sobre alguien como yo simplemente me calentó el corazón. Gracias, pero creo que no estoy lista para ese tipo de cosas por un tiempo. No quiero repetir los mismos errores y acabo de empezar a enfrentarme a mí misma. Hay cosas que necesito hacer aquí. Entiendo eso. Por eso no estoy pensando en apresurarme en nada en este momento, pero solo recuerda, hay alguien aquí que siempre quiere que Emily sea feliz. Honestamente, no estoy en un lugar donde tenga la capacidad para mucho más, respondió James suavemente. Y en algún lugar dentro de mí, la parte herida aún no está lista para ver a James de esa manera nuevamente. Sus palabras eran reconfortantes, y si hay algo destinado entre nosotros, supongo que naturalmente llegará a ser. Y si no, también es el destino. Lo dejaré en manos del destino, alcanzando lo que está directamente frente a mí, luchando con todas mis fuerzas, esperando algún día traer algún tipo de destino hacia mí usando